Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2. Estamos en La Hora que Ortiga. Usted puede acompañarnos por televisión, por radio, en internet, y si no le queda tiempo, como me decía ahora un oyente en Kentucky de Paseo Colón, lo ve, lo oye por YouTube una vez que la empresa lo cuelga. Vean ustedes todas las posibilidades que hay ahora para disfrutar nuestra programación. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos y desde luego, como sé que en algunas de las llamadas habrá una alusión a lo acontecido ayer en la Catedral del Fútbol, el partido no ha terminado, falta la mitad y seguimos siendo optimistas y esperanzados, pero como dije a los colegas del área deportiva de Monumental, una final es una final. Así es que esperamos y esperamos ganar, pero ya lo veremos. Nos vamos de inmediato con buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy a usted le puede sonar como abstracta, pero tiene la posibilidad de incidir en el costo de la vida. La tasa básica pasiva vuelve a bajar, ahora estará en 6.95, según informa el Banco Central. Hay que considerar que hace muy poco tiempo estaba en 7.1. Esta es la tercera reducción consecutiva. ¿Cuál es la buena noticia? Que baja, pero será mucho mejor noticia si ese bajonazo se traduce en una reducción en las tasas de interés, en los créditos que la ciudadanía o los habitantes de este país o los empresarios buscan para sostener sus actividades. En todo caso, siempre una nota de estas en materia macroeconómica es buena nota. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. En Tiro al Blanco de esta noche compartiremos, como siempre, 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Esta noche nuestro invitado para Fuego Cruzado será el licenciado Mauricio Herrera Ulloa, ministro de Comunicación. Con él vamos a hablar de temas diversos. Empezamos con Tiro al Blanco, que vamos a trabajar 10-15 minutos con un tema que es simpático. El directorio de la Asamblea Legislativa decidió reactivar los sistemas de GPS en los vehículos que utilizan los diputados. Recuerdan que hubo una controversia sobre eso, porque una protesta que a un diputado el GPS indicaba que había ido a su casa y entonces una deliberación interna que coincidió con un incumplimiento de la empresa contratada porque estaban debiéndole plata a la Caja de Seguro Social y se suspendió el sistema, aunque hubo diputados que estábamos completamente de acuerdo en que el sistema se mantuviera y rigiera para todas las giras. Bueno, el directorio de la Asamblea Legislativa actual decidió reactivarlo. Razones de seguridad, razones de economía del combustible, pero me parece a mí que la más importante es razones de transparencia. No hay nada que ocultar en el uso de un carro de la Asamblea Legislativa, porque son vehículos
de función pública y como tal debe rendirse cuentas en cuanto a ellos. Otro tema que ha armado un monumental polvorín es el informe sobre la intervención de Judesur. El gobierno instaló una junta interventora, la junta hizo una serie de hallazgos que ha divulgado y esto ha llevado a una reacción muy fuerte en la Asamblea Legislativa, particularmente del diputado Gerardo Vargas Rojas y del alcalde de Cotobruz, que recuerde hasta ahora, donde hay contradicciones palpables en cuanto a lo que dicen cada una de las partes. Mientras tanto, el elemento más importante de todo esto es que el sur sigue requiriendo recursos abundantes para balancearse social, económicamente. Judesur sigue recaudando dinero y su ejecución dista mucho de lo que requieren y esperan los pueblos sureños. En esta discusión abierta hay cargos para un lado y para otro, y en el momento oportuno trataremos de recopilar más información para compartirla con ustedes. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR, el acceso por Twitter, y La Hora que Ortiga, el acceso por Facebook, para que usted nos acompañe con su punto de vista en el programa de esta noche. Un tema más: el Ministerio de Relaciones Exteriores decide suspender a la señora Ileana Ordóñez por aquel incidente con la Bienal de Venecia. Recuerdan que fue contratado un curador, el curador cobró por la ubicación y el apoyo técnico a la gente que iba a participar. Eso fue denunciado, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo desautorizó y terminaron con la intervención radical en esa materia, y ahora la suspensión de Ileana Ordóñez, con un detalle que habíamos mencionado en La Hora que Ortiga, que no deja de ser llamativo. ¿Por qué no hay embajador o embajadora en Italia? ¿Por qué una funcionaria de un nivel que no es el máximo asume una actividad de esta magnitud cuando el ministerio pudo perfectamente señalar a un embajador concurrente o nombrar ya hace más de un año sin que haya embajador en Italia? Tenemos en línea a don Danilo Arce. Hoy me están haciendo un ejercicio para mis ojos a ver hasta dónde llega mi capacidad con la doble tracción. Don Danilo Arce, bienvenido. ¿Qué nos dice? Bueno, don Rolando, mira, es lamentable la noticia que pasó hoy del chiquito que encontraron muerto en Upala. Y me parece, digamos, me gustaría saber también desde el punto de vista de la Asamblea qué están haciendo para tratar de por lo menos llevar a estos desgraciados, ¿verdad? Porque no tienen otra palabra, las personas que cometen ese tipo de delitos, porque estaba leyendo que el Código Procesal, el artículo 98, prohíbe investigadores del OIJ puedan indagar o digamos cuestionar, digamos, tiene un nombre, interrogar a este tipo de personas. Y yo me parece que eso es algo que deberían de los diputados y derogar inmediatamente ese artículo de esa ley para poder meter a este tipo de personas en lugares donde no tienen derecho a ni siquiera salir, ¿verdad? Entonces me gustaría conocer ese punto de vista, no sé si es posible en la parte de la Asamblea Legislativa que se está haciendo para evitar, bueno, no se va a evitar, pero por lo menos para poner un punto bien claro para ese tipo de personas que cometen esas atrocidades. Gracias. Bueno, debo compartir con usted la sensación, aunque hay situaciones muy particulares en esto. Por un lado aparece el niño en un precipicio, por otro lado aparece la hermana o la niña viva pero muy golpeada, y en medio está el hecho de cómo manejar el derecho penal en los temas como los que estamos analizando.
Hay corrientes que dicen que hay que endurecer las penas. En Costa Rica eso ya se hizo, se llevaron las penas hasta 50 años, pero en la realidad eso revierte porque no pueden pasar de 25 años de cumplimiento efectivo, que con los instrumentos de proceso de readaptación puede terminar en cerca de la mitad del encarcelamiento. Y no hay duda de que hay un sector delictivo que requiere medidas especiales. Usted menciona uno y seguramente habrá radioescuchas que podrán mencionar otros con condiciones igualmente requirientes de mano dura. Eso es parte del reto de la Asamblea Legislativa, porque no es solo hacer leyes, es que las leyes se hagan para que se cumplan en todos los ámbitos. Tenemos otra llamada, vamos a compartirla, recibimos esta y una más y paramos con las llamadas. Buenas noches, ¿quién nos llama? Wilfredo Suárez, de Río Claro, Golfito. ¿Quién? Wilfredo Suárez. Adelante, por favor. Don Rolando, yo los oigo sorprendidos a ustedes con la intervención de Judesur. Y Judesur toda la vida, desde que se abrió aquí en Golfito, ha sido una piñata. En Judesur toda la vida, los gobiernos de liberación, el alcalde pasado que había, el antepasado que había, la municipalidad de Golfito hizo piñata con Judesur. Tenemos un alcalde en la municipalidad de Golfito, del Partido de Liberación, que fue un escándalo en el que estuvo involucrado y al final los tribunales lo volvieron a reinstalar porque no ha habido fecha de juicio. Entonces, ¿de qué nos asustamos? Nosotros aquí. Y eso ha sido toda la vida así. Y eso ha sido la piñata de los políticos, de los políticos corruptos del torneo. Muchas gracias por su llamada. Me parece que ahí hay varios componentes. Uno, nosotros no nos asombramos. Solo comentamos que hay un contrapunto entre dos versiones de Judesur. Usted añade otra donde tiene elementos de conocimiento que no digo si son apegados a la realidad o no, pero que son igualmente reconocibles como una opinión abierta en este programa. Vamos con la siguiente llamada. Buenas noches, ¿quién nos habla? Gracias, mi nombre es Jorge Zúñiga, le hablo de Coronado. Adelante, don Jorge. Sí, muchas gracias. Primero, felicitarlos siempre, cuando tengo la oportunidad los escucho. Me parece un espacio abierto importantísimo para educar a la gente. Con respecto a esta llamada, me parece que del señor que habla del hecho lamentable, no hay un tipo de delincuentes, ¿verdad? O sea, hay delincuentes y hay delitos. Y me parece que muchas personas pierden de la noción de la función resociabilizadora del derecho penal en sí, ¿verdad? La cual no se cumple. Entonces, si nos ponemos a ver, la solución no va a ser meter a más gente a la cárcel, que al final de cuentas, si una persona cometió un error y cometió un delito y entra a la cárcel, va a salir siendo más delincuente muy probablemente porque va a aprender más cosas o se va a juntar con más personas que tienen muchos malos, peores, digamos, actitudes o comportamientos. Tal vez la función debería retomarse hasta cierto punto y desde empezando por la Asamblea Legislativa la función resociabilizadora que debe cumplir una pena, ¿verdad? Todas las teorías en sí de Zaffaroni y que hasta cierto punto son los que deberían privar ahí. Me parece que la gente quiere solucionar todo con cárcel, como este señor, colega que anda por ahí haciéndose propaganda porque quiere meterse en el gobierno, pero de una u otra manera la gente pierde esa noción, ¿verdad? Que la gente que vaya a la cárcel sea para cumplir una función de resociabilización. Muchísimas gracias por su llamada, una opinión técnica. Vean ustedes cómo encajan lo que estaba diciendo antes sobre el tipo de legislación, de la penalización, de la aplicabilidad, de la efectividad y lo que es la opinión técnica, que contrasta con la de otros abogados que dicen, no, aquí es a garrotazo limpio y con cárcel y cero tolerancia. Son maneras de abordar el tema. Vamos a una pausa y volvemos con Fuego Cruzado y nuestro invitado de esta noche, don Mauricio Herrera Ulloa. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión.
Regresamos, amigas y amigos, a la hora que Ortiga. Esta noche nos acompaña el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, a quien le agradecemos enormemente que nos aceptara esta invitación. Esta está precedida de un intercambio que tuvimos en WhatsApp con mi querido y respetado amigo Boris Ramírez, porque el presidente de la República dijo en un programa colega que la hora que Ortiga era un programa dedicado a atacar al gobierno, y especialmente aludió a Carlos Roversi. Entonces yo le mandé un WhatsApp diciéndole que esperaría que el presidente viniera para hablar con él, a ver cómo era el asunto. Luego me contestó que no había sido él, sino la persona que dirigía el programa, y quedamos en baño, María. Ahora que hay ministro de Comunicación, celebro que podamos hablar un ratito sobre el acontecer nacional. Don Mauricio, aquí lo habitual es que los primeros 3 minutos la persona invitada nos diga su apreciación sobre el eje de la conversación. En este caso es la visión del ministro sobre el elemento comunicacional del gobierno. Y le voy a adelantar una pregunta que entraría después de su intervención. ¿Cómo percibe Mauricio Herrera, director de universidad hace muy poco tiempo, y cómo percibe Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, el acontecer gubernamental? Sí, claro, es un honor y un gusto muy grande poder estar en este programa, que es combativo y ardoroso, pero eso es lo que se espera en democracia. Nunca nos habían dicho ardorosos, bueno, nos dicen ortigosos. Bueno, y también bastante ortigosos. Pero me parece que es un espacio que es necesario, y que ojalá que hubiera más horas que Ortiga también desde múltiples perspectivas. Pero a mí me parece que es muy valioso que se debata y que se cuestione y que se critique y que se hagan denuncias y que todos nos ortiguemos en el debate público democrático, que así es como debe ser. ¿Cómo veo yo el tema de la comunicación en el gobierno? Había efectivamente un déficit en esta área, en la administración hasta ahora. Se habían hecho unos esfuerzos importantes, interesantes, pero todavía estaba faltando como una visión de conjunto. Un poco lo que se pretende, o lo que yo pretendo con mi trabajo, es intentar dar esa visión de conjunto, articular distintos elementos que ya han venido funcionando, y también tener más claridad en la estrategia de comunicación. Y también es importante incorporar al nivel de Consejo de Gobierno una visión desde la comunicación, desde los comunicadores, dejando muy claro que nuestra comunicación tiene que ser, en primer lugar, muy transparente, tiene que ser una comunicación que ponga en primer lugar las necesidades de los ciudadanos, una comunicación que se aleje lo más que se pueda de la propaganda, que sea una comunicación ciudadana, y que pongamos en primer lugar las necesidades de la gente, y que además, cada vez que sea necesario, dar explicaciones acerca de lo que se está haciendo, incluso de lo que tareas que no se han hecho o que están retardadas o donde hay problemas, pues que las manifestemos, que las discutamos y que lo aclaremos públicamente. A lo que voy es que pretendemos que sea una comunicación política de muchísima transparencia y muy dialógica con la población. Don Mauricio, dice Rigoberto GB, un periodista que criticó a la clase política, ahora le toca ser político. Interesante ejercicio. Claro que sí. ¿Siente usted que está calzando zapatos de político, o predomina el ser un técnico en periodismo? Le lo digo así: yo soy periodista con formación en ciencias políticas, conozco del tema, pero, y además siempre me he sentido muy a gusto trabajando en lo mío como periodista en el campo profesional. Estaba hasta hace
pocas semanas trabajando como director de Semanario Universidad, que fue una experiencia realmente fascinante en un ambiente muy constructivo como es la Universidad de Costa Rica, donde tenía total libertad para trabajar. Nunca hubo una intromisión de ninguna forma de parte de la rectoría ni de las autoridades universitarias, y hemos estado trabajando, y los compañeros siguen trabajando de una manera muy profesional y muy preocupada por darle la mejor información a los costarricenses. Pero llegó una oferta de parte del presidente de la República, que consideró que yo le podía ayudar en el tema de la comunicación del gobierno, y francamente me tocó la fibra patriótica. ¿Y de veras le hizo el desayuno? De veras me hizo el desayuno, eso es cierto. Y cuento la anécdota otra vez. Me llama un martes que yo estaba de cierre de edición, y yo con mucha pena le pude decir: señor presidente, yo no lo puedo atender hoy porque estoy cerrando edición, estoy en mi trabajo, los martes son días muy, muy tensos, lo reprogramamos para tarde en la noche, tampoco pude porque terminamos tarde en una edición compleja del periódico ese día, terminé saliendo del trabajo tipo 10, 11 de la noche, entonces lo reprogramamos para el día siguiente a las 7:30 de la mañana, y llego yo y entro pues al condominio donde él vive, y entonces fue muy curioso porque estaba en la cocina y me dijo: bueno, ¿qué quieres comer? Tal, había un pinto, comenzó a hacer unos huevos, tal, no sé cuánto, y a mí me llamó mucho la atención que mientras él estaba preparando el desayuno, me iba contando cuál era la situación que había y que requería que yo le ayudara. Después ya comimos un poco y seguimos conversando. Pero a mí me llamó mucho la atención el gesto de que era el presidente el que él mismo estaba preparándome y preparándose para él mismo. ¿Fue con torta de huevo? Fueron huevos revueltos. Bueno, y pinto. Ahora le hablo de una torta que no es de huevo. Ok. Dice el presidente, ya para entrar en materia, que la caída en las encuestas obedece a que en las administraciones anteriores había un acto de corrupción cada día. ¿Usted comparte ese punto de vista? Lo que hemos estado manifestando, y es mi análisis personal acerca de la caída en las encuestas, es que son números que no sorprenden dadas las circunstancias que ha estado enfrentando este gobierno durante el último año. Es un gobierno que llega al poder con el respaldo de 1.300.000, con el voto de 1.300.000 costarricenses. Más grande en la historia. El más grande en la historia, era más de un 70% de la votación en la segunda ronda, si no me equivoco, en este momento. Es decir, eso no tiene precedentes. Y era una cantidad de votantes, una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que en mucho compartían una expectativa de cambio, que querían cambiar a quienes habían estado ejerciendo el poder hasta ese momento, no solamente durante los últimos 8 años, sino también había una expectativa de cambio con respecto a los partidos mayoritarios que habían estado gobernando hasta ese momento. Entonces había un conjunto muy grande de ciudadanos de un espectro muy amplio, ideológico, y de un espectro muy amplio de sensibilidades, donde en eso el PAC fue muy claro desde aquel primer momento. Nadie en el PAC, y lo digo como el periodista que cubrió esas elecciones, en el PAC no se arropaban con los ropajes de ese 1.300.000, sino que había conciencia de que en ese 1.300.000 había una parte que eran votantes duros del PAC y otros que compartían ese deseo de cambio, esa aspiración. Ocurre que, y eso ha sido muy claro en las redes sociales en los últimos meses, que las personas que votaron en esa segunda ronda por el Partido de Acción Ciudadana provenían de distintas agrupaciones, o eran simpatizantes de distintas agrupaciones, y por supuesto, para todos la idea que tenían de cambio no era la misma, no había una unidad entre esos votantes, y el Partido de Acción Ciudadana es un partido que llega al poder no con un afán revolucionario, llega al poder con un afán reformista.
Es decir, el Partido de Acción Ciudadana no pretendía cambiar, modificar por completo el status quo o la estructura política o económica del país, pero sí quería hacer reformas importantes en la economía, en la manera como se maneja el gobierno, en la manera como se manejan los asuntos sociales, en buscar más participación de los ciudadanos en el gobierno y en gobernar para la gente más que para algunos grupos específicos que se percibía que habían sido más privilegiados. Le he escuchado en los con últimos cuidado. años. ¿Dónde está el enlace de eso con que el presidente diga que en el gobierno anterior había un acto de corrupción cada día? A eso voy. Es que esa es la primera pata de las razones. Una segunda, un segundo elemento es que se han cometido o que hubo una serie de problemas durante ese primer año que han calado fuerte entre la ciudadanía y por supuesto al momento de hacer las encuestas la gente va acumulando esas insatisfacciones. Y en cuanto, bueno, y un tercer elemento, antes de entrar a lo que usted me dice, un tercer elemento es el momento en que se hace la encuesta, que esas encuestas han sido realizadas cuando estaban lo más y mejor la crisis del FIA y la crisis de lo que se ha dado a llamar la ley Mordaza, y eso pesa en esos números. Ahora, en cuanto a lo que se refería el presidente, evidentemente hay ese afán de cambio, ese deseo de cambio que tienen los ciudadanos, se enfrenta también a una serie de circunstancias heredadas. Son décadas de haber sido gobernados con determinado estilo o con determinados énfasis, incluso con algunos estilos particulares, y donde en ese periodo es indudable, en esos últimos años, ha habido casos de corrupción y ha habido, aún más que los casos, percepciones de que se actuaba con propósitos que no necesariamente estaban orientados al beneficio de la gran Te lleva dos mayoría. patas, lo voy a dejar que termine la tercera para repreguntarle tres cosas. Esa es, no, digamos que por ahí estoy concluyendo algunas de esas patas en lo que le estaba manifestando. A lo que voy es que había una percepción, en primer lugar una percepción clara entre la población de corrupción. Pero es que esa percepción social se convierta en afirmación política del primer mandatario, ¿a usted le parece que eso es primero correcto, segundo justo y tercero conveniente? En primer lugar, lo que yo le puedo decir al respecto es que es una afirmación que hace el presidente en un contexto determinado. Yo no voy a entrar a juzgar o a calificar las manifestaciones que ha hecho el presidente y la manera como lo ha hecho. Lo que yo sí puedo decir, y en eso múltiples estudios lo afirman, es que la percepción que ha existido en la población costarricense de que se estaba gobernando o de que los gobiernos anteriores gobernaban de una manera que no era lo suficientemente transparente y que no estaban gobernando para las grandes mayorías y que había actos irregulares, es una percepción muy demostrada en múltiples estudios y que además es palpable en la calle. No, y es una percepción muy construida. Estamos observando precisamente la diferencia entre el director de un medio y el ministro de Comunicación. El director de un medio esto me lo hubiera contestado a rajatabla. El ministro de Comunicación ha construido una dialéctica a partir de esa percepción y de hechos políticos recientes. Claro. Porque hay que mantener el equilibrio. Y se lo digo con toda naturalidad, son momentos distintos, claro, y son posiciones diferentes. Ahora, yo no le contesté al principio la pregunta que usted me hacía de cómo veía el director del periódico la gestión dentro del gobierno. Y ahí le meto otra para que me aborde las dos antes de ir a una pausa. Yo le oí decir a usted algo que me dejó paticonfuso. El PAC se parece a mí. Aquí le preguntaron, don Mauricio, ¿usted es una persona PAC? No, el PAC se parece a mí.
¿Qué quiere decir eso? A mí me sonó impresionante por la sinceridad, pero además por lo que contiene esa afirmación. Se lo respondo muy rápidamente. Desde que yo comencé a ejercer periodismo, yo hacía mi práctica profesional sobre 3 pilares básicos, y son como normas fundamentales en mi trabajo, como guías fundamentales. Una era, yo hacía periodismo para fomentar la transparencia en la función pública, para fomentar la rendición de cuentas y para fomentar el pluralismo y aún más la participación ciudadana. Es decir, eran como leitmotivs de mi ejercicio profesional. Y a eso yo le sumaba otra pata más, que era, yo hacía periodismo para promover los derechos humanos y la libertad de expresión. Esos para mí eran unos carriles para orientar el ejercicio de mi profesión que me alejaba de ideologías y me alejaba de partidarismos. Sucede que hacia el año 2000 surge un partido que es el Partido de Acción Ciudadana. Yo en ese momento estaba estudiando fuera del país, estaba estudiando en Barcelona, y me doy cuenta que surge un partido donde los principios básicos y lo que están planteando es muy similar a lo que yo en mi ejercicio profesional y en mi vida personal había venido practicando. La afirmación de que el PAC se parece a mí, más que a la inversa, va en ese sentido, que yo, sin tener ningún tipo de participación política, y que nunca la he tenido, yo nunca he sido militante del PAC, pero que había un partido político que en sus pilares fundamentales compartía cosas que yo vivía desde mucho tiempo antes. Y me parece que hay un grupo de ciudadanos importante en este país que me parece que les ocurrió lo mismo que a mí, que teníamos una serie de inquietudes, no nos sentíamos identificados con ninguna agrupación política, y de repente hay una agrupación que tiene postulados que coinciden con cosas con las que uno ha creído. Yo nunca tuve ninguna participación política, me limitaba a votar simplemente, y como votante pues lo ejercía con total libertad, y no trasladaba esa afinidad, o procuraba no trasladar esa afinidad a mi ejercicio profesional, pero la explicación viene de ahí. Vamos a entrar al tema de encuestas, que nos vuelve a ubicar en el mundo de hoy, entendiendo que las encuestas son una fotografía del momento. Pero espero que no sea tan patidifuso ya, después de que le doy esa explicación. En Twitter dicen que está muy poco preciso, pero yo creo que es que no hemos entrado en temas concretos. Antes de ir a pausa, dice Miguel Lepis, me gustaría saber si el Frente Amplio le prestaría una plataforma como esta que se le brinda a don Mauricio en caso de que fueran ellos los que tuvieran los medios de comunicación. Escucho comentarios. Esa es una en Facebook. Javier Víquez dice, ¿por qué han bajado las encuestas? Comento mi caso, jamás seré del PAC, pero voté por ellos porque nunca lo haría por John Araya. Que creíamos en el cambio, es muy diferente al apoyo que un partido que cuando te dan solo 2 opciones. Rolando, este país está atado no por sus políticos, sino por la innumerable legislación y grupos sindicales que nadie quiere enfrentar. Saludos desde San Joaquín de Flores, feliciten a Mauricio por esa lucha legal. Cuando Mauricio, y que vive Heredia, Javier, pero ¿qué son esas cosas? Eso es acoso deportivo. En Twitter, por su lado, nos dicen algunas personas, vamos a ver, esa S es, más y como que tiene razón de que el PAC se parece a él, hablan mucho y no concretan. Dice cabreado, 0 respuestas. Dice Diego Porras, el ministro no comunica, o soy yo el que no me comunico. Dice Rigo 75, ese discurso fatalista no lo ha venido sembrando el partido que ahora gobierna, entre signos de pregunta. Joseso, ¿qué opina el ministro sobre los nombramientos sin atestados como asesores o los ofrecimientos de embajadas para acallar a la procuradora? ¿No es corrupción? Dice Rigo 75, no es el ministro quien asesora al presidente cuando sale a los medios, a propósito del comentario. Y esa S es, el ministro no ha contestado la pregunta.
ahí tenemos un inventario que sigue, está surtida la pulpería. Vamos a una pausa y ya regresamos. El tema siguiente es resultados de la encuesta, qué significa, y una pregunta, ¿qué acciones concretas prevé Mauricio Herrera para reposicionar comunicacionalmente al gobierno? Está con la opinión. Regresamos a La Hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Don Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, don Luis Guillermo Solís se convierte en el presidente con la calificación más dura, más baja en los últimos 37 años. Usted nos daba algunos argumentos, algunos criterios del por qué. Nuestros participantes en La Hora que Ortiga cuestionan otra serie de cosas. Le pediría que se refiriera a esas observaciones y a qué hace el gobierno para recuperarse. Sí, es como lo estaba comentando ahora, hay una serie de circunstancias que han ocurrido durante este año que generan en este momento una baja popularidad del gobierno. Si bien es cierto, un gobierno no debe trabajar para las encuestas, es mucho más cómodo contar con el respaldo, el favor de la ciudadanía a no contar con ese apoyo. Que si nos gustaría tener indicadores de respaldo más altos, por supuesto que sí, esa no es la realidad en este momento. No nos vamos a poner a discutir los números, ni nos vamos a poner a discutir las metodologías de las encuestas, porque son además números muy, muy contundentes. Lo cierto es que tenemos la convicción, la tengo yo personalmente, o la esperanza de que esto sea un punto bajo, producto de determinadas circunstancias que confiamos comiencen a cambiar a partir de ahora. Y ahí hay varios elementos, una mayor preocupación por mejorar la coordinación dentro del gobierno, una claridad y una convicción absoluta en la transparencia, en el ejercicio del poder y del gobierno. Eso implica que no se van a dar estas negativas de información que ocurrieron, por lo menos en esos temas que hubo en los últimos meses, que causó un gran daño en cuanto al respaldo y la opinión del público hacia el gobierno, y que también estamos claros de que debemos comunicar las cosas que se están haciendo y que debemos comunicarlas mejor. En estas semanas que yo he estado en el gobierno, en estas primeras semanas, en primer lugar me he encontrado con un asombroso grupo de gente que está trabajando jornadas de 14, 15 horas, que están disponibles las 24 horas, los fines de semana, que hay un inmenso compromiso para trabajar por el país de una manera muy desinteresada, sin pensar en carreras políticas, sin hacer cálculos personales, y que están dejando la sangre y los músculos en sus labores. Y también me he encontrado con cantidad de proyectos, de ideas, de acciones que se están desarrollando y que no se han comunicado con efectividad durante este año. Entonces, claro, estamos pensando en distintas maneras de llevarle a la gente la información que necesitan acerca de lo que se está haciendo desde el gobierno. Información a la que además tienen todo el derecho de recibir. La gente tiene derecho a saber en qué se están invirtiendo sus recursos. Tiene derecho a saber cuáles son las decisiones que se están tomando que les pueden afectar. Y pues estamos en la mejor disposición de hacer ese trabajo mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. Yo me he encontrado tantas cosas interesantes en estas semanas que no tengo duda que existe una cantidad importante, un listado muy importante de logros concretos, de acciones que están avanzando y de cosas que ya han comenzado a cristalizar, y sobre todo proyectos muy importantes de mucho impacto que van a
concretarse en los próximos meses y en los años inmediatos. Entonces, yo sinceramente, a pesar de los números que han salido en estos días, me siento optimista de lo que he visto, porque sé lo que se está trabajando. Dice Gerson Rodríguez, cuando lo nombraron en los mismos días, el presidente de la República explicó que usted no era el vocero oficial del gobierno. ¿Valora eso como una limitante o como una fortaleza? No, es una fortaleza. La labor de vocería, la labor fundamental de vocería la tienen en adelante, en primer lugar, los jerarcas de las instituciones, que son las personas que están directamente relacionadas con los distintos temas. En un segundo nivel, la tiene el señor ministro de la Presidencia, que tiene las tareas de coordinación de todo el gabinete, y a petición de él, o cuando sea necesario, lo podría asumir yo. Pero no lo considero que sea una limitante, porque yo estoy trabajando fundamentalmente en distintos aspectos de comunicación que van desde la coordinación de estrategias de comunicación o atención de emergencias de comunicación, o la gestión de comunicación de crisis, por ejemplo, que es una cosa que había faltado en el gobierno, hasta la identificación de las acciones que se están haciendo que deben ser comunicadas, hasta el planteamiento de proyectos de ley en materia de libertad de expresión que nos interesa dejar como un legado de esta administración, en acceso a información pública, en garantías para que los ciudadanos no se sientan inhibidos ante las denuncias que puedan hacer. Estamos con Mauricio Herrera, ministro de Comunicación del Gobierno de la República. Temas diversos sobre los problemas que ha enfrentado el gobierno, la caída vertiginosa en la popularidad del presidente Luis Guillermo Solís y desde luego las inquietudes que tiene la comunidad ortigosa. Tenemos llamada. Buenas noches. ¿Quién nos habla y qué plantea? Muy buenas noches, señor González, don Rolando. Francisco Mesa de Cartago. Adelante. Gracias. Rápidamente para decirles, quien me ha bajado la pintura, como decimos nosotros, al gobierno y al presidente, es la prensa. La prensa de Costa Rica es una prensa rápida, es una prensa poco estudiosa, es una prensa que, digamos, Canal 7 y Canal 6 son las mismas noticias de hoy y las que van a dar mañana. No son estudiosos, no son acuciosos, por una parte. Por otra parte, es cierto que cada día se consigue un brote o una forma de corrupción, y está metido hasta dentro, y voy a decirlo muy valientemente, la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hace 2 años y medio denunciamos en Cartago una sobreexplotación con un manto acuífero de la compañía Holcim, al Tribunal Supremo, al Tribunal de Ambiental. Y estas son las horas que el Tribunal Ambiental no se ha pronunciado, ni nos ha pasado ninguna información sobre si ya hicieron los estudios pertinentes, porque eran fotos y lleva todo un documental. Lo hizo un señor abogado de gran rango en este país, como todos, y creo que todos los tanto la Asamblea, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema llevan un ritmo de corrupción, y no es contra Costa Rica, no es contra un partido político, sino es contra Costa Rica. Ya vemos que en Centroamérica. Muchas gracias por su llamada. Dice José Juárez, todos los que opinan son gente de Liberación Nacional. Tranquilo, el señor de Comunicación, el cambio se está dando. No le tenga miedo a las encuestas. Luis Eduardo Vargas, no entiendo nada. ¿Qué respuesta más enredada? Javier Víquez, no, ya participó don Javier Víquez. Don Mauricio, helicóptero, Melvin, FIA, embajadas, ¿qué espera usted que ocurra en el segundo año?
ha habido señalamientos de mala escogencia de jerarcas, de que no ha habido equipo, de que no hay una conducción. En medio se da el relevo del ministro de la Presidencia, se da el cambio del directorio de la Asamblea Legislativa, y según la óptica eso puede ser amenaza o puede ser oportunidad. Para ustedes, en el Gobierno de la República, ¿cuál es el escenario que vislumbran para el próximo trimestre a partir de estas encuestas que han sido muy duras? Sí, evidentemente es un escenario complejo, nadie lo minimiza, nadie niega que hay dificultades importantes. Confiamos que con los cambios que se han hecho va a haber una mayor capacidad de conducción, de coordinación, hay énfasis claros, ya los anunció algunas de esas prioridades el presidente en su mensaje del 1 de mayo. Es un gobierno que va a concentrar mucho de su accionar en el combate de la pobreza, en reducción de tugurios, en construcción de obra pública. Queremos avanzar muchísimo en todos los trámites y las gestiones relacionadas con proyectos estratégicos de infraestructura. Ya hay avances que se están dando en todos esos campos. Hay proyectos como Vuelta Copper, donde ya se está una etapa muy, muy importante de avance de esa obra. Hay muchas pequeñas obras importantes para las comunidades que se han venido haciendo. Y luego también se quiere, hay un avance muy importante, por ejemplo, en la reducción de las listas de espera, de las filas en la Caja del Seguro Social, una entidad muy, muy compleja, donde hay muchas dificultades, pero donde se necesita invertir más y se va a invertir más. Y también hay toda una voluntad y hay una serie de proyectos y logros en temas de transparencia y de la procura de un gobierno cada vez más abierto y cada vez más anuente a la rendición de cuentas. Entonces, a lo que voy es que hay una serie de prioridades claras en donde se quiere dejar un resultado concreto en esos años y donde hay un proyecto y una intención de trabajo mancomunado entre múltiples entidades del gobierno, pero también donde esperamos que se incorpore la empresa privada, que más adelante se incorpore incluso el voluntariado ciudadano, porque hay esfuerzos que nos parece pueden llegar a levantar la ilusión del país en especialmente lo que es el combate de la pobreza en Costa Rica. Entonces, con base en esas cosas, a mí me parece que hay elementos para ser optimistas y que existen prioridades claras, una mayor coordinación y un mejor esfuerzo de conducción en lo que viene, especialmente en este trimestre. Vamos a recibir 2 llamadas y luego seguiremos con lo que está en redes y vamos aterrizando el programa. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, Rolando. Buenas noches, ¿quién habla? Carlos Cortés, ¿me recuerda? Sí, don Carlos, adelante, por favor. Don Rolando, hay un asuntito que nosotros costarricenses tenemos que ser pensantes. Desgraciadamente, todo se nos ha olvidado. Este gobierno, desgraciadamente, ha tenido muy malas fallas y está flaqueando mucho. Yo he visto que los señores que hablan mucho en televisión y todo eso, bla, 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 y nada concreto se lleva a la realidad, porque la gente se le engaña en ciertas cosas, y así como los gobiernos y cualquiera anterior. Vea, un banco tiene 4 patas. De las 4 patas, como un gobierno tiene 4 años de administración, y en este momento un banco ha perdido una pata, o sea que quedan 3 patas en este gobierno, o sea que 4 años de administración y ya perdió la primera pata. Entonces, si no se ponen de acuerdo los señores del nuevo gobierno, va a perder todas las patas, y a Costa Rica, que queremos el cambio, yo creo que nos va a dar. Cuidémonos con estas 3 patas que le hace falta a nuestro gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada y sus comentarios. Segunda y última llamada. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Jorge Arturo Ruiz López, San Miguel Desamparado. Adelante, don Jorge. Qué raro, no veo a Carlitos hoy.
Anoche empató la liga. Carlitos tenía un compromiso y por eso se disculpó. Pero donde quiera que esté Carlitos Roberto, no tiene que ver con que ayer no sacamos la tarea, realmente. Ok, no Carlitos, don Rolando, perfecto. Adelante. Don Rolando, mira que estoy contento con esto de que la Sala Cuarta dio el visto bueno para que las universidades privadas, ¿cómo es que se llama? Sacaran profesionales. Para que puedan desarrollar especialidades en los hospitales de la Caja de Seguro Social. Sí, porque se dice que, me gustaría un comentarito suyo rápido, que se dice que ahí había, no digamos mafia, había como un contuberbio para que si usted no era de esa argolla, usted no podía, y que no lo podían hacer más técnicos de los que ocupábamos, porque esa gente cuando se les nombraba la palabra, ¿cómo es? Inopia, ¿cómo es? Inopia, sí señor. Sí, se le paraba el pelo a esa gente. Buenas noches, don Carlos, y disculpe la molestia. Buenas noches, muchas gracias por su llamada. Bueno, temas, el primero relacionado con lo que estamos hablando, el segundo distinto. Pero con respecto a las 4 patas y a las 3 patas de un banco, la verdad es que hay de los taburetes más lindos que uno puede encontrar son aquellos que tienen tres patas. Todavía nos queda mucho tiempo y vamos a trabajar durísimo para que en este periodo que falta, que es bastante, podamos sacar la tarea y que la población sienta ese cambio en sus vidas cotidianas. Esto es como que si de un partido de 90 minutos estamos todavía en la mitad del primer tiempo. Entonces hay muchas oportunidades para remontar y les aseguro que el gobierno de la República está trabajando durísimo para que al cabo de estos 4 años que nos eligieron para gobernar durante este periodo, durante esos 4 años, al cabo de este periodo haya resultados concretos y que las personas sientan el cambio en sus vidas y especialmente en su cotidianidad. Dice Danilo Arce, esta casa encuestadora es la misma que decía que Johnny Araya iba a arrasar en las elecciones, deja mucho que decir. Marincer, no dudo en la capacidad del ministro, dudo en la capacidad del presidente en poder ejercer su puesto. Y David Scott, la pregunta Mau Herrera, si había un acto de corrupción todos los días y no da respuesta todavía. ¿Cómo la ven? Lo que creo, como le dije anteriormente, es que yo no voy a entrar a calificar o a descalificar al presidente porque fue una torta política lo que yo hizo. No voy a entrar a calificar o a adjetivar los términos que ha elegido el presidente, pero bueno, él evidentemente se refería a una percepción que está muy arraigada entre la población de que se ha gobernado en momentos anteriores con cierta laxitud y con cierta inclinación hacia actos que no son lo correcto que desearíamos. Una pregunta final de José Manuel Solano. En la entrevista con Ismael Cala en CNN, el presidente Solís llama corrupción a tener los recursos financieros y no ejecutarlos, esto en las instituciones gubernamentales. ¿Está usted de acuerdo con esa posición del presidente? Lo que le puedo decir es que, en lo concreto, que este gobierno está haciendo todo lo posible por utilizar a plenitud esos recursos y que se está trabajando mucho en esa dirección y confiamos en que los ejecutemos en el periodo que tenemos de tiempo para hacerlo. Y la pregunta más fácil de las que me han puesto, ¿está dispuesto el presidente a venir a la hora que Ortiga? Eso es una decisión que le correspondería al presidente. Si yo vine y la he pasado bien, tan a gusto con ustedes, no vería por qué el presidente no, pero de todas formas es un tema de su agenda y es un tema es una decisión personal de él. Se la dejamos planteada al interlocutor de los medios de comunicación. Quisiéramos hablar con don Luis Guillermo Solís, no necesariamente con el formato ordinario. Hay cosas que tal vez para nuestra red de ortigosos son difíciles de entender, pero esta modalidad de programas es tan complicada que casi no existe en los medios de comunicación. Porque esto es un ir y venir de preguntas y respuestas y además la concurrencia del público opinando, pero podemos convenir algún formato en la medida en que don Luis Guillermo, como ha ido a todos los medios, incluya uno alternativo
que es de política pura, para profundizar en estos temas. Don Mauricio, muchas gracias por venir. Creo que esta será la primera de varias conversaciones, si Dios nos da cuerda a los ortigosos en nuestra función y a usted en la suya. Y si no, igual podremos hablar con el periodista con esta experiencia ahora en el ejercicio de la vida política. Quedan muchas cosas por hablar, por preguntar, por comentar, y haremos tiempos a futuro. Y como le planteé lo del presidente, le dejo una más para que usted se la lleve en la billetera. Con gusto. Este programa es dirigido por 2 liberacionistas, 2 liguistas, pero no es un programa de proselitismo en ningún sentido. Con los jerarcas del gobierno la comunicación ha sido escasa o nula. Quienes han venido, recuerdo al ministro de Seguridad Celso Gamboa, fue un programa extraordinariamente edificante, porque nuestra gente se nutre de un acervo muy crítico, entonces eso permite permearlos todavía más con respuestas cuando corresponden. Así es que queda el medio disponible, ustedes tienen la palabra. Claro, y de ahí mi voluntad de venir hoy al programa. Al primer momento que usted me invitó, se la acepté al vuelo, porque me parece muy importante que tengamos estos intercambios. Yo sé con claridad que es un espacio dirigido por 2 liberacionistas militantes y de hueso colorado, que no es un espacio proselitista, pero yo soy un convencido hasta la médula de mis huesos de la libertad de expresión, y defiendo todas las manifestaciones, y defiendo incluso hasta la discusión mortificante, si llega a ser del caso, que no lo ha sido esta noche. Y entonces en ese sentido me parece muy necesario, y me parece edificante también, como usted lo menciona, que podamos mantener estos intercambios y que podamos hablar a la ciudadanía con nuestras matas de ortiga mutuamente, porque para eso es la democracia. Y yo acepté venir muy gustoso, pensando en que ese intercambio es necesario y que debemos estimularlo más. Bueno, con una gran ventaja además, que en la hora que Ortiga no hay punteo de pauta, porque yo tengo prohibición constitucional, entonces aquí no puede pautar el gobierno. Usted qué ventajoso que es eso. Ni lo hubiéramos pretendido tampoco, porque no hay plata. No, eso no es así. Sí hay plata y sí están gastando, pero eso es un enano de otro cuento, un gigante de otro cuento. Muchas gracias a don Mauricio Herrera, muchas gracias amigas, amigos. Cerramos Fuego Cruzado y nos vamos. Mañana esto va a estar caliente. Ronaldo Blair, Sintrahab y el desarrollo portuario de Limón. ¿Qué les parece? Sí, nos vamos a encontrar, y yo sé que mucha gente se va a enojar, y de eso se trata, de ortigar. Buenas noches, gracias.